Encuentro con la palabra. Recuerda, conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo. Muy buenas tardes, fieles oyentes de su programa Encuentro con la Palabra de la Animación Bíblica de la Pastoral de la Diócesis de Cúcuta. Saludamos esta tarde especialmente a todos los seguidores de la Hermana República de Venezuela, a los enfermos que se encuentran en los diferentes centros de salud, a los que están en sus hogares, también a quienes están privados de la libertad, y a todas las personas que están escuchando este programa. También a toda la diócesis de Cúcuta y a la emisora Voz Dei, la Voz de Dios. Un saludo muy especial a Monseñor José Libardo Garcés Monsalve, obispo de nuestra diócesis, a nuestro padre Jairo Cárdenas Vega, que es nuestro director de la animación bíblica de la pastoral. Tenemos esta tarde en el control del sonido a nuestro compañero Alex. Y les presento a la mesa de trabajo que me acompaña hoy, un ramillete de hermosas mujeres. Buenas tardes, amables oyentes. Mi nombre es Estela Leal Gelves. Buenas tardes, amables oyentes. Mi nombre es Rocío Pérez. Buenas tardes, mi nombre es Lucila Otero. Bueno, muy bien, bienvenidas ustedes aquí a esta mesa de trabajo. Vamos entonces, quien les habla en estos momentos, Constanza Carrillo, y todas somos miembros de la animación bíblica de la pastoral de la diócesis de Cúcuta. Le damos a todos la cordial bienvenida. Cuántas cosas que en la Biblia no entendía. Me invitaron a leerla cuando la noche caía. Pero fue en comunidad, donde sentí la palabra como fuerza para andar. Pero fue en comunidad, donde sentí la palabra como fuerza para andar. Una lectura muy sabia me enseñaron, es muy propia de nosotros los latinoamericanos, parte de la realidad, que es mi vida, que es tu vida, nuestra cotidianidad. Parte de la realidad, que es mi vida, que es tu vida, nuestra cotidianidad. El texto debo leerlo en mi grupo, con alguien que nos oriente en fe, historia y tradiciones. Y la enseñanza será un fundamento que anima y hacia Dios nos llevará. Y la enseñanza será un fundamento que anima y hasta Dios nos llevará.
Nos disponemos en estos momentos en la presencia del Señor. Vamos a hacer oración. Iniciamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, Maestro, que has dicho, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quédate con nosotros reunidos para meditar y comulgar con tu palabra. Tú eres el Maestro y la vida. Ilumínanos para que comprendamos mejor las Sagradas Escrituras. Tú eres la guía y el camino. Haz que seamos dóciles en tu seguimiento. Tú eres la vida. Haz que nuestros corazones sea la buena tierra, donde la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes, de santidad y apostolado. Jesús Maestro, camino, verdad y vida. Ten piedad de nosotros. Queridos oyentes, en estos momentos vamos a solicitar la presencia del Espíritu Santo, este Espíritu que nos susurra al oído y nos dice que escuchemos los latidos de nuestro corazón. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y se hará una nueva creación y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos también a invocar a nuestro patrono San Jerónimo. Jerónimo bendito, pídele a Dios que a nosotros se nos prenda o contagie ese amor tuyo tan inmenso por la Sagrada Biblia, por estudiar, amar y practicar la palabra de Dios. Bendice a todos los que en el mundo entero se dedican a dar a conocer y amar el libro santo. Amén. Amén. Bueno, queridos oyentes, en la tarde de hoy vamos a hacer un programa muy bonito. Vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que es la libertad cristiana. Esa libertad que es un término que lo vamos relacionando con un día muy especial que es ahorita el 20 de julio, que es el Día de la Independencia, ¿sí? Y tenemos que estar pensando si en realidad nosotros somos independientes o somos libres o estamos todavía esclavos y en qué clase de esclavitud estaremos. Entonces vamos a tomar unos textos muy bonitos. Le vamos a pedir a nuestros oyentes que tengan en sus manos la Biblia, que busquen su Biblia y vamos a que tengan en sus manos la Biblia y busquen el texto de Gálatas 5:13 y el texto de Gálatas 5:1. Aprovecho la oportunidad para que a través de este tema que vamos a desarrollar en la tarde de hoy, nos escriban a nuestra línea de WhatsApp 320-800-6253 y nos dé sus comentarios. Bueno, tenemos el texto de Gálatas 5:13. El tema de hoy es la libertad cristiana. Entonces, esa libertad relacionada con la independencia. Si realmente nosotros tenemos esa independencia. Entonces dice el texto así: ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad. Sírvanse unos a otros por amor. Y hay otro texto también del apóstol Pablo, Gálatas 5:1, que dice así: para ser libres nos ha liberado Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Para muchos de nosotros, acostumbrados a vivir en la libertad, a menudo aparece este término como un derecho adquirido, como un don y una herencia para custodiar. Muchas veces hay enormes malentendidos en torno al tema de la libertad y cuántas visiones diferentes que se han enfrentado a lo largo de los siglos. Por eso, mientras una persona piensa que la libertad se basa en la capacidad de elegir cualquier cosa, otra persona puede pensar que no existiría libertad verdadera si lo que se elige
conlleva una consecuencia negativa a su propia persona o a otras. Nos podríamos interrogar entonces es, la verdadera libertad consiste en elegir entre el bien y el mal, o en elegir entre dos bienes el bien mayor. Eso es lo que vamos entonces a desarrollar en la tarde de hoy. Es un tema bastante interesante, libertad cristiana. Así es, Constanza. Mire, cuando el hombre se abre a Dios, valorizando la disposición a la escucha de la voz divina, es cuando escuchamos la revelación divina de la palabra de Dios. Por eso en este programa Encuentro con la Palabra tenemos este tema, primeramente porque hay que resaltar el momento significativo como es el Día de la Independencia, y nosotros debemos valorar o debemos reflexionar a la luz de la palabra de Dios para nosotros qué es la libertad cristiana, así como usted nos ha dicho, Constanza. Entonces la palabra de Dios debemos acogerla. Ella nos alcanza un mensaje que llena de luz y de esperanza nuestra vida, y así somos verdaderamente libres. Sí, queridos oyentes, hay un numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 1731, habla específicamente de la libertad y dice que para el creyente la libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, nuestra bienaventuranza. Entonces, es necesario abrir nuestras vidas para acoger a Cristo indudablemente y a su Evangelio. Él ha venido a nosotros con todo el poder del amor de Dios. ¿Para qué? Para destruir el egoísmo, la soberbia, el odio, la violencia y la codicia. Su amor que siempre nos perdona, nos impulsa a reconciliarnos con Él, con los hermanos y con la creación. Entonces, su misericordia sana esas heridas del mal y nos levanta de la muerte. Solo Él puede renovar nuestras vidas y hacernos sal y luz en la sociedad. Miremos que el concepto que da San Pablo sobre la libertad, él nos la ofrece a los Gálatas, en esta carta a los Gálatas. La vida nueva en Cristo es una llamada a la libertad. Pero, ¿cómo se expresa esta libertad? Amables oyentes, ustedes pueden participar, pueden, así como decía Constanza, escribirnos al WhatsApp 320-862-53. También pueden llamar a la línea fija 607-572-5913. De esta manera pueden participar de este programa y hablarnos sobre esa libertad, cómo se expresa la libertad del cristiano, como nos habla San Pablo. Entonces el apóstol aquí presenta dos ideas contrapuestas. Por un lado, una falsa concepción de la libertad que considera que todo es lícito, que vive según el instinto, las pulsaciones y los deseos egoístas, siguiendo los criterios del me gusta o no me gusta. Esa es una libertad vacía que nos deja vacíos por dentro. Hay otra libertad que es la verdadera, la que está liderada por Cristo. Recordemos que esta libertad no busca el propio interés, sino que está guiada por el amor y se expresa en el servicio a los demás. Entonces, debemos pensar si somos verdaderamente libres cuando amamos y servimos gratuitamente a quienes nos rodean, de modo particular pues a los pobres. El amor nos hace libres, nos lleva a elegir y a obrar el bien, nos mueve a servir. Por otra parte, no olvidemos que la caridad, el amor, tiene una dimensión social, es decir, que no deja a nadie al margen, sino que busca el bien de todos. Vamos a mirar unos textos bíblicos. Los amables oyentes pueden estar pendientes y escribir en su libro de notas. Hay unos oyentes muy juiciosos, Constanza, que ellos a través de estos años del programa Encuentro con la Palabra, ellos llevan su libro de notas, su cuaderno, y ellos van apuntando ahí el tema, lo que logran captar y escribir, y también lo más importante, escribir los textos bíblicos, porque ese es el programa de hoy, Encuentro con la Palabra, por eso debemos encontrarnos con ella. Aquí vamos a mirar el texto de Juan 8, 31, 36, dice lo siguiente: si permanecéis en mi doctrina, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el Hijo os da la libertad, seréis verdaderamente libres. Entonces miremos que esta libertad es objetiva
y con la gracia de Dios el hombre debe desarrollarla y aplicarla a todos los campos de su vida, de su existencia. Entonces la libertad que Cristo nos ha ganado consiste en la liberación del pecado. Vamos a confrontar con los textos bíblicos. El anterior se los voy a decir nuevamente para que ustedes lo tengan presente, el que ya leí, Juan 8, 31, 36. Y el que voy a leer en este momento, Romanos 6, del 14 al 18. Vayan buscando Apocalipsis 2:1. Les voy a decir los textos para que lo vayan buscando y luego vamos a ir leyéndolos. Yo voy a leer Romanos 6, del 14 al 18. Constanza, vaya buscando Apocalipsis 2:1, nuestros oyentes también. Correcto. Por favor, Rocío, Colosenses 2, del 12 al 14. Lucila, Romanos 5:12. Entonces, por ahora vayan apuntando esos textos. Voy a repetirlo porque así leyéndolos de corrido de pronto no los captamos. Entonces, el primero que voy a leer es Romanos 6, del 14 al 18, que habla sobre la liberación del pecado. También sobre la consecuencia, Apocalipsis 2:1, Colosenses 2, del 12 al 14, y Romanos 5:12. Entonces, Romanos 6, Romanos 6, del 14 al 18, dice lo siguiente: pues el pecado no dominará ya sobre ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben que al ofrecerse a alguno como esclavos para obedecerle, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, ustedes que eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de doctrina al que fueron entregados, y liberados del pecado, se han hecho esclavos de la justicia. Mire, esta carta tan importante de San Pablo, todas son importantes, pero quiero resaltarla porque nos hace ver que por Cristo ya no somos esclavos del pecado, somos libres. Nosotros no podemos decir que podemos pecar porque sí, porque esté de moda esto o aquello, no, porque ya Jesús nos liberó del pecado. Por lo tanto, nosotros debemos seguir lo que Él nos enseña en su palabra, lo que interpreta el magisterio de la iglesia. Bueno, vamos ahora a escuchar, por favor, Apocalipsis 2:1. Bueno, Apocalipsis 2:1 nos dice lo siguiente: el que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. El vencedor no tiene nada que temer de la segunda muerte. Es Apocalipsis 2:11. Qué pena, no es 2:1 sino 2:11. Ese uno que está ahí lo tengo tapadito. Entonces, amables oyentes, Apocalipsis 2:1 es el texto que acabamos de escuchar, el que leyó Constanza. Entonces, qué interesante. Mire que cuando nosotros comprendemos lo que Dios nos ha enseñado y sufrimos nosotros y estamos firmes en la fe, nosotros vamos a ir al cielo. No lo dice aquí exactamente, pero eso es lo que se entiende y lo que durante todo el libro del Apocalipsis desarrolla. Debemos vencer el pecado, porque Dios nos da esa gracia de poderlo vencer. Bueno, ahora vamos a escuchar Colosenses 2, del 12 al 14. Vuelvo a repetir la cita porque yo no sé por qué estoy diciendo lo que no es. Entonces, Colosenses 2, capítulo 2, versículos del 12 al 14. A ver, Rocío. Siendo sepultados con él por el bautismo, y con él resucitados a la vida de la gracia, por la fe que tenéis del poder de Dios, que le resucitó de la muerte. En efecto, cuando estabas muerto por vuestros pecados y por la incircuncisión o desorden de vuestra carne, entonces os hizo revivir con él, perdonándolos graciosamente todos los pecados, cancelada la cédula del decreto firmado contra nosotros que nos era contrario, quístola de en medio, enclavándola en la cruz.
Muy bien. Mire, hay algo bastante interesante, Estelita, y a los oyentes nos habla de el bautismo. Nosotros, cuando nos sumergimos en el bautismo, cuando nos echan el agua, nos sumergimos para prácticamente morir al pecado y nacer en la verdad, ¿sí? Nacer como hijos de Dios. Es lo que prácticamente esto nos está diciendo, bautizados y resucitados. Entonces esa libertad que Cristo nos ha, digamos, ganado, consiste en esa libertad de morir al pecado y nacer a la vida. Y nacemos para ser hijos de Dios, herederos del reino, los triamúnera, que muchos recordamos, sacerdotes, profetas y reyes, que estamos muy relacionados con esos términos. Así es, Constanza. Vamos ahora a escuchar Romanos 5:12. Por tanto, así como un solo hombre entró el pecado en este mundo, y por el pecado de la muerte, así también la muerte se fue propagando en todos los hombres por aquel solo Adán, en quien todos pecaron. Bien. Bueno, muy bien. Entonces aquí seguimos con esta parte. Tengamos presente, amables oyentes, que aquí los textos bíblicos nos están recalcando que nosotros hemos recibido la libertad de parte de Cristo, porque Él nos ha liberado del pecado. Constanza, vamos a leer ahora Juan capítulo 12, versículo 31. Amables oyentes, vayan escribiendo esos textos para que lo tengan presente y ustedes puedan repasar nuevamente los textos para que se acuerden de lo que estamos hablando aquí. Vuelvo a repetir la cita bíblica. Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 31. Dice así: ahora es el juicio del mundo. Ahora el amo de este mundo va a ser expulsado. Y cuando yo haya sido levantado de la tierra, atraeré todos hacia mí. Entonces ahí viene la parte del juicio. Dice que el amo de este mundo va a ser expulsado. Ese es lo que tiene que ver con Juan capítulo 12, versículo 31. Muy bien, y también en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 8, nos dice: el viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Entonces, nacer del Espíritu es cuando Jesús, como estamos hablando ahorita del bautismo, Constanza, que nos recalcaba la carta a los romanos. Sí, señora. Nosotros quedamos libres del pecado, ¿sí? Nacemos del Espíritu Santo, el Espíritu que el Señor nos otorga y el cual nos da la fortaleza necesaria para vivir en la libertad de los hijos de Dios, que es apartarnos del pecado. Nosotros podemos apartarnos del pecado, podemos decirle no al pecado, ya que hemos nacido en el Espíritu Santo por medio del bautismo. Bueno, hay otra cita, ¿cierto, Estelita? Colosenses 1, del 19 al 22. A ver, la Biblia más rápida de la mesa de trabajo. Colosenses 1, del 19 al 22. De mis 3 chicas aquí que me están acompañando, a ver cuál es la Biblia más rápida. Colosenses 1, del 19 al 22. ¿Quién lo encontró? ¿Rocío? Bueno, empiece por favor a leer. Colosenses 1, del 19 al 22, nuestros oyentes lo pueden tomar nota. Escuchemos. Pues plugo al Padre poner en él la plenitud de todo ser, y reconciliar por él todas las cosas consigo, restableciendo la paz entre el cielo y la tierra, por medio de la sangre que derramó en la cruz. Igualmente a vosotros, que antes os habéis extrañado de Dios e erais enemigos suyos de corazón por causa de vuestras malas obras. Muy bien. Eso quiere decir, volvemos a retomar, que Jesús pagó en la cruz por nuestros pecados. Bueno, ahora vamos a escuchar una melodía musical para que nuestros oyentes estén allá acompañando. Hoy, ¿qué día es? Vamos, antes de que Alex nos coloque la música, ¿qué día estamos celebrando hoy nosotros los católicos?
La fiesta de la Virgen del Carmen. Muy bien, Nuestra Señora del Monte Carmelo, como bien conocida Nuestra Señora del Carmen. Por eso vamos en estos momentos a escuchar un cántico a ella, a la Santísima Virgen María, para que le demos tributo a ella como nuestra intercesora, porque en este día maravilloso donde estamos nosotros aquí, bueno, en mi parroquia les cuento que en estos momenticos se está celebrando una de las Eucaristías en honor a la Santísima Virgen, y la otra a las 5, entonces no alcanzo a llegar, pero esta mañana, para la gloria de Dios, ustedes saben, compañeras, que tuvimos la celebración en el seminario menor, cuando nos reunimos los animadores bíblicos allí. Entonces por eso vamos ahora a escuchar un cántico a la Santísima Virgen María hoy en su fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Paz en el cielo, que haya paz en la tierra, que haya paz entre pueblos, paz a la humanidad, que la paz nos reúna, que la paz nos hermane, construyamos un mundo de paz. Somos hijos del Creador, moldeados por su amor. Si seguimos la verdad, buscaremos un mundo de paz. Paz en el cielo, que haya paz en la tierra, que haya paz entre pueblos, paz a la humanidad, que la paz nos reúna, que la paz nos hermane, construyamos un mundo de paz. Desde nuestro corazón, la plegaria ya empezó. No queremos nada más que vivir en un mundo de paz. Paz en el cielo, que haya paz en la tierra, que haya paz entre pueblos, paz a la humanidad, que la paz nos reúna y que la paz nos hermane, construyamos un mundo de paz. Paz en el cielo, que haya paz en la tierra, que haya paz entre pueblos, paz a la humanidad, que la paz nos reúna, que la paz nos hermane, construyamos un mundo de paz. Paz en el cielo, que haya paz en la... Bueno, continuamos con el programa Encuentro con la Palabra, la libertad de los cristianos, esa libertad de los hijos de Dios. Entonces, por ello, en este mes de julio, al celebrar la independencia de nuestro país, queremos fortalecer la esperanza al recordar que la libertad no es solamente hacer lo que queremos, sino caminar y celebrar en la esperanza que siempre nos mantiene vigilantes y llenos de gozo. Entonces, ¿para qué celebrar la libertad si no tenemos la esperanza de ser cada día mejores y con la capacidad de compartir y celebrar la vida? Entonces, hagámonos esa pregunta, amables oyentes, y nosotros aquí en la mesa de trabajo. Vuelvo a repetir la pregunta: ¿para qué celebrar la libertad si no tenemos la esperanza de ser cada día mejores y con la capacidad de compartir y celebrar la vida? Porque nosotros debemos cambiar a Constanza, porque nosotros no podemos seguir siendo iguales, no podemos seguir equivocándonos, tratando a nuestros hermanos con desprecio, ¿no? Porque el Señor quiere es una libertad en armonía, en amor, aquí como dice, en esperanza, como dice nuestro lema del mes de julio. Bueno, entonces de manera que durante este mes queremos dar una mirada a los niños y a los jóvenes, que son la esperanza, el presente
y el futuro de nuestra iglesia diocesana. Por eso en las parroquias debemos poner mucha atención a los niños y a los jóvenes, no los dejemos solos, animemos la pastoral infantil, la pastoral juvenil, hay que estar pendiente de ellos, de los niños y de los jóvenes, evangelizar a las familias para que ellas también guíen a esos niños y a esos jóvenes en la libertad de los hijos de Dios, en la libertad de los cristianos. Muy bien, Estelita. Hay que pensar entonces, queridos oyentes, en que en momentos de independencia, al cual nos sentimos nosotros libres, por ejemplo, cuando nosotros viajamos, cuando somos adolescentes, nosotros en un momento determinado queremos ser libres, por eso hay que caminar, indudablemente, ponernos como a la par de los jóvenes para aprender de ellos, a estar de la mano de Dios, a mantener la confianza plena en Dios como Padre, pero ante todo para fortalecer cada uno de los espacios evangelizadores, como tú lo decías, Estela, en nuestra diócesis, y que lo tenemos en cada una de nuestras parroquias también. Así es, Constancita, y mire que también quiero resaltar que la animación bíblica de la pastoral de la diócesis de Cúcuta también tiene el espacio para jóvenes y niños. De hecho, los sábados estábamos en receso, ¿no? Sí. Estuvimos en receso 3 sábados, como ya es para ir al seminario menor. El sábado anterior nos reunimos como comisión. Bueno, hoy reiniciamos, estamos en un proceso de la semana bíblica, de preparación, que poco a poco le vamos a ir contando en los programas de aquí en adelante. Pero no quiero resaltar lo que dije al inicio, los jóvenes y los niños son tomados en cuenta, a ellos también hay que enseñarles la palabra, con metodología que les guste, que se sientan bien, pero siempre enseñando una sana doctrina, como dice la misma palabra de Dios. Entonces, de esta manera, esa es la invitación, padres de familia, agentes de pastoral, tomemos en cuenta a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Entonces, la libertad nos permite crecer y madurar. ¿Cuántas veces sufrimos por el hecho de que alguien está esclavizado o haya tomado determinadas opciones en su vida de alejarse del bien, de la dignidad, alejarse de Dios en definitiva? Seres queridos nuestros, por ejemplo, tantas llamadas que hemos recibido que nos han contado, madres de familia, bueno, yo creo que todos conocemos y de pronto hemos vivido momentos donde las madres de familia, los padres de familia, las hermanas, los hermanos sufrimos por nuestros seres queridos que han tomado de una manera equivocada la libertad, como por ejemplo cuando ellos son, ¿cómo les puedo decir? Para no decir una manera que ofenderlos, sino que han sido víctimas de los vicios como el alcohol, de las drogas y de otros flagelos. Entonces hay que mirar todo eso, ¿sí? Entonces, nosotros debemos tratar de meternos en la cabeza del otro, hacerle rectificar. Entonces, como pidiendo a ver si Dios nos quita la libertad durante 1 hora y media y en ese tiempo puedo forzar a mi hijo a que cambie. Así no es. Entonces, hay que, como hemos estado hablando, guiarlos a ellos desde un principio para que ellos no tomen malas decisiones. Sí, Estelita, la decisión indudablemente de Dios. Es una decisión plena, esa sensación que nosotros tenemos de querer en algún momento que esa libertad se suspenda, aunque sea por un tiempo, para poder rectificar caminos o actitudes que nos destruyen, pero Dios lo ve de otra manera. Él ve que cada uno tiene que escribir su propia historia y que en esa historia también hay una confianza, una maduración, y si Dios confía tanto en nosotros, también nosotros debemos confiar en Él. En ese ejercicio de la libertad, Él nos va a hacer crecer y madurar. Por eso nosotros en algún momento determinado en nuestras vidas que estamos pasando por dificultades, debemos poner todas las manos en Él. Está claro que a veces para crecer y para madurar, en el ejercicio de la libertad uno tiene que ir aprendiendo, indudablemente, de los propios errores de cada uno de nosotros. Es así como se refleja esa libertad. De hecho, cometer el error, ¿sí?, de proteger un hijo, por ejemplo, donde hay tanta protección, para que él no cometa errores, para que en un momento determinado
no cometa los mismos errores que uno ha cometido, pero entonces mientras él no ejercite su libertad, él no va a madurar. Repetimos lo que dice este punto en el Catecismo de la Iglesia Católica. Los que tienen el catecismo guardado, por favor, sáquenlos y lean este numeral 1731. Dice: la libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración, en la libertad y en la bondad. Ahí está en el numeral 1731. Es verdad, indudablemente, que si uno elige mal, se va esclavizando, pero es importante que no tengamos miedo a esa libertad, aunque esté la posibilidad de equivocarse. Nosotros podemos, a través de esas equivocaciones, madurar, y es necesario ejercer esa capacidad de opción para que así uno mismo compruebe la responsabilidad que tiene ante la vida. De lo contrario, si todos se lo dan hecho, no aprende la responsabilidad de la vida. Entonces no se dará cuenta de que no es lo mismo el bien que el mal. Entonces debemos aprender indudablemente de esos errores. No debemos tener miedo, porque esa libertad al final, porque Dios no la ha tenido, y que podemos en un momento determinado aprender de esas lecciones que nos depara la vida. Bueno, los oyentes no nos han llamado y los estamos esperando, todavía queda tiempo, quedan casi 20 minutos para que ustedes puedan participar en el programa, nos pueden llamar, pueden dar su punto de vista sobre la libertad de los cristianos, la libertad de los hijos de Dios. Entonces, les recuerdo los contactos al WhatsApp 320-862-53, la línea fija 607-572-5913. Nos pueden llamar y pueden participar de su programa Encuentro con la Palabra. Estelita, usted recuerda que hay un texto bíblico muy bonito que es del hijo pródigo, ¿cierto? Sí, señora, eso está en Lucas 15. Muy bien. Y cuando el hijo pródigo, cuando se marchó de casa, ¿él era libre? Claro que sí. Era libre. Él era libre. ¿Sí? ¿Y el padre respetó esa libertad? Sí, señora. Él le respetó la libertad porque el hijo, recordemos que le pidió la herencia. La herencia. Estando el papá todavía, le pidió la herencia y el papá se la dio. Muy bien. Bueno, él decidió. El padre le dolió que se haya ido, indudablemente, exacto, ¿no? Pero lo dejó que él experimentara, que fuera. De pronto tenía un voto de confianza en él, así como Dios tiene la confianza en nosotros, que Él nos da libertad para ver nosotros si manejamos bien esa libertad o no. Muy bien. Bueno, eso fue cuando se fue, ¿no? Luego, cuando el hijo vuelve de nuevo a casa, la pregunta es, ¿era libre? Pues él volvió en libertad, aunque allá donde él estuvo, que despilfarró los bienes que su padre le dio, se dio cuenta que era un esclavo. Muy bien. Y de él mismo, de sus propias decisiones. Pero al regresar, sí lo hizo libremente. Entonces, cuando el hijo pródigo vuelve a casa, ¿era libre? Sí, era libre. Él vio el error que había cometido. ¿Por qué? Porque él se arrepintió, ¿sí? Era libre cuando se marchó y era libre cuando volvió. Entonces viene la pregunta del millón. ¿Cuándo era más libre? ¿Cuando se marchó o cuando volvió? Entonces la respuesta podría ser que era más libre cuando volvió, ¿sí? Porque hubo un arrepentimiento de sus faltas. Que experimentó, ¿no? Experimentó que se había equivocado. Equivocado, muy bien. Entonces la libertad es plena cuando busca el bien. Es plena cuando busca el bien. Y la libertad opta por en un momento determinado. Es una libertad que si opta por el mal, pues es un poco esclavizada. Sí, es como si estuviera enferma. Entonces, cuando se marchó era una libertad seducida por el engaño. Y cuando volvió, pues era una libertad esclarecida, iluminada por la verdad y la bondad del Padre. Así es, Constancita. Vamos a escuchar una canción que ilumina este tema que tenemos en la tarde de hoy en su programa Encuentro con la Palabra, la libertad cristiana. Aquí estoy, oh Madre mía, elevando esta oración hecha canción. Aquí estoy,
me ofrezco toda a ti, consagrando en este día mi ser, todo de mí. Aquí estoy, Santa María, abriendo el corazón de par en par. Toma mi mano, camina conmigo, guía mis pasos en este camino, llévame junto a Él, junto a tu Hijo Jesús. Ayúdame a serle fiel en la vida, y en mis luchas sé tú mi dulce compañía. Quiero decirle sí como oh Madre mía, elevando esta oración, esta canción. Aquí estoy, me ofrezco toda a ti, consagrando en este día mi ser, todo de mí. Aquí estoy, enséñame a amar, abandonarme en sus brazos y a su santa voluntad. Siembra en mí un corazón generoso, de fe inquebrantable, espíritu valeroso. Escucha mi oración, oh Madre de bondad. Toma mi mano, camina conmigo, guía mis pasos en este camino, llévame junto a Él, junto a tu Hijo Jesús. Ayúdame a serle fiel en la vida, que en mis luchas sé tú mi dulce compañía. Quiero decirle sí como tú. Venezuela está en toda la ciudad, la voz de Dios. Santísimo Sacramento del altar. Era un país en paz, con libertad y alegría, y aunque habían diferencias, tenía valor la vida. Ahora ya no es así, el odio y la inseguridad nos está matando, tenemos que despertar. Basta ya de muertes, basta de violencia, no queremos eso, no hay la indiferencia. Basta ya de odio, basta de egoísmo, no más divisiones para Venezuela. Desabastecimiento en algunas ciudades ha ido. Un joven de 18 años fue asesinado de un disparo del abdomen. De 3 a 4 horas tiene que esperar las... Bueno, después de esta intervención musical, primero a la Virgen María y luego esta canción sobre la libertad, Constanza, pensemos en la Santísima Virgen María hoy en su advocación Nuestra Señora del Carmen, la libertad que ella tuvo para decirle sí a Dios, ¿no? Es de admirar, porque ella
Ella no fue coaccionada, ella tuvo la libertad, ella pudo haberle dicho a Dios no, pero ella en libertad quiso seguir las bondades de Dios, de estar en su gracia. Sí, ella en un momento determinado no entendía nada, ella en un momento determinado pues no entendía lo que estaba pasando, pero ella se fió de Dios, se confió de Él, indudablemente pues con Él fía. Muy bien, vamos ahora a realizar la lección divina, nuestros amables oyentes. Lo vamos a hacer con el texto de mañana del Evangelio, Lucas capítulo 10, versículos del 38 hasta el 42. Lo vuelvo a decir para que lo vayan buscando en la Biblia. Es del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. Escuchemos. Prosiguiendo Jesús su viaje a Jerusalén, entró en cierta aldea, donde una mujer por nombre Marta le hospedó en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, la cual sentada también a los pies del Señor estaba escuchando su divina palabra. Mientras tanto, Marta andaba muy afanada en disponer todo lo que era menester, por lo cual se presentó a Jesús y dijo: Señor, ¿no reparas que mi hermana me ha dejado sola en las faenas de la casa? Dile pues que me ayude. Pero el Señor le dio esta respuesta: Marta, Marta, tú estás afanada y acongojas, distraída en muchísimas cosas. Y a la verdad que una sola cosa es necesaria, que es la salvación eterna. María ha escogido la mejor suerte de que jamás será privada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pensemos un momento en el texto. Tenemos la Biblia aquí a nuestro alcance. Miremos, vamos a escoger esa frase que más les ha llamado la atención. Allá nuestros oyentes pueden tomar un lapicito y subrayan en su Biblia aquella frase que más les llamó la atención y van realizando la lección divina con nosotros. Ojalá que sea en familia, si están acompañados de la familia. Bueno, ¿qué frase le llamó la atención, Rocío? Rocío, ¿qué frase le llamó la atención de este texto? La frase que me llama la atención donde dice: Marta, Marta, ¿tú te afanas? Bueno, muy bien. Marta, Marta, tú te afanas. Muy bien. Constanza, ¿usted? Bueno, a mí la última parte, indudablemente, dice: Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. Solo una. Muy bien. Lucía, ¿cuál la suya? Y a la verdad que una sola cosa es necesaria. Muy bien. Y yo quiero compartirle a los oyentes, a ustedes, mis compañeras de mesa de trabajo, sí, todo el texto me encanta y la frase que en esta tarde me ha llamado la atención es la que dice, el versículo 39, que dice: tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Esa es la frase que más me llamó la atención. Entonces nuestros oyentes de pronto coincidieron con nosotros, cuál frase subrayaron en su Biblia o apuntaron en el cuaderno de notas que tienen allí. Ahora vamos a hacer, ese era el qué dice el texto que se leyó, y ahora repetimos la frase que nos llamó la atención. Ahora la parte de la lección divina, ¿qué me dice el texto? A ver, vamos a decir qué nos enseña este texto, Constanza. Bueno, ahí vamos a ver indudablemente pues a un Jesús que está bastante relacionado con estas hermanas, pero ellas tienen como un carácter muy distinto cada una, ¿no? La otra una es como más activa, preocupada por ofrecer una ayuda a un huésped, una atención. Y María es preocupada más bien es por escucharlo. Entonces, mirando desde ese punto de vista, escuchar con atención a Jesús, que siempre nos habla, Él siempre está tocando nuestro corazón, pero nosotros en ese mundo que estamos afuera, en el mundo de la prisa, no lo escuchamos, en el mundo del ruido,
del sinsentido muchas veces, entonces no lo escuchamos. Y es donde Él se manifiesta en momentos donde uno está muy ocupado, demasiado ocupado, y ahí se presenta a través de una persona, a través de algo, y es donde, bueno, yo lo he experimentado de esa forma, y es donde uno dice, bueno, aquí seré yo Marta, seré María. Siempre estamos como Marta, pero queremos ser como María, estamos como Pablo, ¿no? Queremos hacer el bien y el mal que no queremos. Bueno, entonces yo pienso que en un momento determinado siempre debemos escuchar la voz de Dios, en este caso de Jesús, que nos está tocando a nuestro corazón. Entonces es la oración, ¿no? La escucha de la palabra. Se quiere resaltar mucho aquí, eso es lo que yo... Bueno, vamos a preguntarle a Rocío. Rocío, ¿qué le enseña esta palabra? ¿Qué le dice para la vida? Que uno debe dejar las cosas cotidianas de la vida para acercarse más al Señor, dedicarle más tiempo al Señor. Muy bien, Rocío. Y bueno, yo quiero compartirles lo que me enseña este texto, especialmente la frase que recalqué, donde María se sienta a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Me enseña que yo debo ser como María, ser como su discípula, porque lo que hace María es lo que hace un discípulo, sentarse a los pies del Señor a escuchar su palabra, a escucharlo a Él. Por eso me está enseñando en este momento que yo debo ser como ella. Obviamente que nosotros no podemos dejar de hacer las acciones o los compromisos, las tareas, tanto a nivel familiar, a nivel laboral, que a nivel de parroquia y de diócesis. También debemos cumplir con las tareas asignadas, pero que no se nos vaya a olvidar nunca, esa es la enseñanza, eso es lo que me dice, de sentarme a los pies del Señor es para escuchar su palabra, o sea, hacer la lección divina todos los días, escuchar el banquete de la palabra que el Padre Jairo nos transmite todos los días, volver a leer el texto del Evangelio, hacer la lección a manera de estudio también, no solamente con oración, sino también mirar porque este texto, dónde estaba Jesús, de dónde venía, para dónde va, etcétera. Entonces eso es lo que me enseña este texto. Bueno, Lucía, ahora la parte de qué me hace decir el texto, qué me hace decirle a Dios, una oración. Si usted desea, y los oyentes también pueden hacer oración en su casa, pueden escribirla en su libro de notas. ¿Qué le decimos a Dios motivado por esta palabra? Él nos habló por medio de este texto de San Lucas 10, 38, 42. Ahora nosotros le vamos a contestar y Rocío lo va a hacer en este momento. Lucía, perdón. Bueno, yo motivada por la palabra de hoy, le pido al Señor que me ayude a ser un tanto de María y un tanto de Marta, porque para ser como Marta, debo escuchar como María escucha, para poder servir con amor. Amén. 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 Bueno, vamos a la contemplación-acción, Constanza. De la contemplación-acción debemos tener en cuenta que al contemplar el texto, siempre el texto bíblico nos habla a cada uno de nosotros. Nosotros recibimos esta enseñanza, contemplamos la sabiduría de Dios, nos damos cuenta que Él nos habla, nos llama por el nombre, nos mira con amor, nos escoge, pero nosotros debemos dar una respuesta positiva, por eso debemos comprometernos. ¿Cuál es el compromiso? Aquí no vamos a responder nosotros cuál es el compromiso porque es muy personal. Cada uno de nosotros va a pensar en ese compromiso que Dios tiene para cada uno de nosotros, que nos ha invitado por medio de este texto. Entonces, amables oyentes, ¿cuál es el compromiso al cual nos lleva este texto bíblico del Evangelio de mañana? Bueno, entonces ahí queda para que cada uno de nosotros nos comprometamos con Dios. Es con Dios que nos comprometemos. Al terminar esta lección, alabemos a Dios diciendo: gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a invitar, a hacer unas invitantes de darle ya término al programa Encuentro con la Palabra de este 16 de julio del año 2022. Unas invitaciones. La invitación es para que todas las parroquias, nuestros párrocos, nuestros presbíteros de cada una de las parroquias y todos los agentes de pastoral estén atentos a las visitas que nosotros como Animación Bíblica vamos a hacer para preparar la Semana Bíblica 2022, que muy pronto estaremos viendo los temas aquí también en el programa Encuentro con la Palabra.
Y de esta manera, porque nosotros tenemos ese trabajo casi todo el año, se puede decir, todo el año de preparar la Semana Bíblica, que viene siendo para nosotros como nuestra fiesta patronal, donde no participamos nosotros solos, sino todas las parroquias de la diócesis de Cúcuta. Ya pasada la Semana Bíblica habrá un nuevo grupo de formación bíblica a nivel 1, que estaremos insistiendo en este programa Encuentro con la Palabra de aquí en adelante, para que los oyentes nos acompañen al seminario menor los sábados. Entonces estaremos dando estas informaciones. Queridos oyentes, entonces se nos ha terminado el tiempo de nuestro programa. Ya para finalizar concluimos con la oración para después de leer la Biblia. Jesús Maestro, tú que has dicho que la vida eterna es conocer al Padre y a ti, envía sobre nosotros la abundancia del Espíritu Santo, que nos ilumine, guíe y fortalezca en tu seguimiento. Pues tú eres el único camino al Padre. Haz que crezcamos en el amor para que seamos como Pablo, testigos vivientes de tu Evangelio. Con María, Madre y Maestra y Reina de los Apóstoles, conservemos tu palabra y la meditaremos en nuestro corazón. Jesús Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. Agradecemos entonces a todos su amable compañía, su atención y participación, y los invitamos a sintonizarnos el próximo sábado a esta misma hora. Demos gracias a todos los que laboran en esta emisora Voz Dei. Gracias por cedernos este espacio para el programa Encuentro con la Palabra. Nos despedimos con la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches y buen fin de semana para todos. Hasta el próximo sábado con un nuevo Encuentro con la Palabra. No teme nadie dar su vida con tal de defender al débil e indefenso. La palabra de Dios se encarna en la cultura, no necesitamos que el pueblo haga ruptura. La Comisión de Animación Bíblica de la Pastoral te invita a conocer, orar y vivir la Sagrada Escritura. Que Dios está presente en su cotidianidad. El programa Encuentro con la Palabra es una oportunidad para acercarnos a este ideal. Que Dios está presente en la plaza, en el hogar. Sábados en esta su emisora diocesana, Vox Dei, la voz de Dios.